Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. En esta mañana de domingo vamos a meditar en ese texto, que es un texto extraordinario del libro de Apocalipsis. Posiblemente uno de los capítulos centrales del libro de Apocalipsis a nuestro entendimiento, porque describe la consumación de la historia de la redención, pero describe también el hecho glorioso del encuentro eterno que tendrán los redimidos con Cristo. Es uno de los eventos o de las citas esperadas que todos los creyentes aguardamos. Es uno de los eventos más expectativos o de mayor expectativa que genera para la iglesia y los creyentes. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es un texto corto, pero vamos a intentar estudiarlo en esta mañana de tal manera que lo podamos comprender y también que nos produzca esas verdades bíblicas gran esperanza y gran gozo. Con mucha frecuencia nosotros venimos o vivimos cargados de muchas preocupaciones. Pareciera que el día a día, especialmente en este mundo moderno, en este mundo de consumo, en esta sociedad tan esclavizante, en estas ciudades tan conglomeradas como la nuestra, pareciera que el diario vivir nuestro sea ansiedad, preocupaciones, frustraciones y a veces depresiones. Pareciera que la semana comienza ya cansado uno y termina las semanas muy agotado y no tiene uno tiempo para nada. Y a veces el día del Señor se convierte también en un día pesado, porque no tenemos fuerza, no tenemos energía, estamos muy devastados con tantas actividades y olvidamos o pasamos por alto verdades tan extraordinarias de la Escritura, que no solamente son verdades teológicas, sino que también son verdades de esperanza, de gozo y de fuerza y de vitalidad para nuestra vida. ¿A ustedes alguna vez les han hecho una buena invitación? ¿Han participado de alguna celebración muy esperada? Cuando uno lo invitan a una fiesta o a una celebración, pues uno va con muchas emociones. Sí, uno se prepara con anticipación y prepara todos los detalles, pues por supuesto para no quedar mal en esa invitación, ¿cierto? La ropa, la imagen, la actitud, el tiempo, todo. Pero si somos nosotros los que estamos haciendo la invitación, imaginémonos que nosotros tenemos una gran invitación y vamos a invitar personas para una gran celebración. Hay muchos detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? La fecha, para que esa fecha pues se le facilite a la mayoría. No solamente eso, sino también todo lo que vamos a hacer en esa celebración, quién va a hacer la apertura, qué se va a decir, cómo va a ser la entrada, dónde se van a sentar los invitados, todos los detalles, la fotografía, la filmación, el vestido, el brindis, todo tenemos que cuidar los detalles y eso implica un tiempo, un esfuerzo y toda una preparación. Pero de todo eso, posiblemente a lo que más le dedicamos nosotros tiempo es a la comida. ¿Por qué es tan importante la comida en una invitación? ¿Sí? Es central, ¿cierto? Es central la comida, entonces preparamos el menú, que no sea un menú tradicional, buscamos quién va a hacer quién va a cocinar, quién va a encargarse de la compra, todos los detalles. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esa invitación o esa celebración sea muy, pero muy especial para los invitados y que no se pase por alto ningún detalle. La cena es uno de los platos fuertes, de las partes principales de una celebración. ¿Y de dónde hemos aprendido nosotros eso? Pudiéramos decir que de la cultura, pudiéramos decir que de la sociedad, pudiéramos decir que de nuestra familia nos enseñaron eso, que es muy importante cuando invitamos a alguien, pues hacerle una buena atención en comida, pero realmente yo veo que eso lo estamos aprendiendo de nuestro Dios, ¿sí? Porque la Biblia también le presta una gran importancia a la comida en la historia de la redención. Son muchos los que piensan que la historia de la redención es solamente fe y confesiones religiosas, pues realmente la historia de la redención está no solamente llena de verdades de fe, sino también está impregnada de invitaciones a comer, ¿sí? Por eso a Jesús lo llamaban comilón, ¿recuerdan? Porque él siempre iba a fiestas, iba a banquetes, y porque siempre que había reuniones con sus discípulos partía el pan y había alimento, y es una de las cosas extraordinarias. Si a mí me dicen, lo invito el domingo todo el día a una reunión, pero no hay comida, pues yo lo pienso, ¿cierto? Yo digo, ¿será que voy o no? Porque pues si no hay comida, pues no es que esté interesado en la comida, pero como es una necesidad vital,
Entonces yo estoy pensando, pero cuando me dicen no se preocupe, vaya que está a la conferencia o a la invitación y allá hay comida, pues uno que dice, bueno, pues no me preocupo, ¿cierto? Ya no me preocupo porque ni mis hijos ni yo estamos preocupados por la comida, porque en esa gran invitación no solamente nos van a dar alimento espiritual, sino también alimento físico. Desde el comienzo de la historia de la redención, Dios nos pone como una parte importante en la historia o en la vida de la iglesia, de la vida de los creyentes, la comida. La comida juega un papel muy importante, no solamente para nutrir nuestro cuerpo, sino también la comida es un punto de encuentro, ¿sí? La comida es un lugar de comunión. No hay mejor lugar para fraternizar que una invitación a comer, ¿sí? No hay mejor encuentro para poder charlar con alguien o compartir con alguien o para tener pues un tiempo especial como una invitación a comer. Si usted quiere tener un tiempo con alguien para conversar, invítelo a comer, ¿sí? Invítelo a una cena, invítelo a un almuerzo, porque ese es el tiempo propicio para charlar. Si usted quiere tener buena fraternidad en la iglesia, no se pierda los almuerzos congregacionales, porque los almuerzos congregacionales son la mejor oportunidad para fraternizar. Hay personas que dicen, es que en esa iglesia no hay unidad, o es que en esa iglesia yo no encuentro amigos. Bueno, pues no se pierda los almuerzos, porque siempre que hay almuerzos, nuestros hijos juegan, ríen, comen, pero nosotros los adultos también podemos participar y estrechar lazos de hermandad, de fraternidad, pero también anticipar un evento glorioso, que es el evento que Apocalipsis 19 nos registra, que es la cena de las bodas del Cordero. Yo quiero que nosotros meditemos en eso. Ustedes cuando los invitan a una reunión especial, unas bodas o una celebración de fin de año o una celebración muy especial, ¿ustedes cómo encuentran a la gente que está en esa celebración? Tristes, cabizbajos, con una mala actitud, o qué es lo normal en la actitud de la gente que está siendo invitada o que está llegando a la reunión. Que estén felices, ¿cierto? Que estén alegres, que estén contentos, que vayan con mucha disposición, que vayan temprano, que estén muy dispuestos, porque precisamente para eso nos invitaron para celebrar, ¿sí? Y no se me ocurriría a mí ir muy triste, porque yo preferiría, si estoy triste, no ir a esa celebración. O si estoy con una mala actitud o tengo una mala semana, yo preferiría no ir porque casi que le dañaría la fiesta a muchos, ¿sí? En una celebración, una característica es ir con alegría y con muy buena disposición, porque justamente ese es el propósito. Hoy vamos a hablar un poco sobre este texto de Apocalipsis que habla, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando nosotros hablamos de esta parte, nosotros tenemos que entender qué significa cada componente de este texto, y el título de la enseñanza de esta mañana es Bienvenidos a la cena, ¿sí? Bienvenidos a la cena. Todos los creyentes, absolutamente todos, son bienvenidos a la cena del Señor, a la cena en la cual Dios o Jesucristo es nuestro anfitrión y Él mismo va a servir la mesa y nos va a atender a todos, sin distingo de raza, de color o de condición económica o social, nos va a atender en la mesa, y es la mesa celestial o la mesa eterna, donde todos somos bienvenidos. Queridos hermanos, el texto comienza diciendo, y el ángel me dijo, escribe. Nosotros en otras oportunidades, aquí en el libro de Apocalipsis, hemos visto que una y otra vez el Señor le ha dicho a Juan, toma la pluma y escribe, ¿sí? Hoy en día sería tome la computadora o tome el cuaderno, el libro y escriba, ¿sí? Pero lo importante aquí es que Dios le da una orden a Juan y es la orden de escribir. Hacía muchos capítulos que Dios no le ordenaba a Juan escribir. Realmente fue una orden inicial en los primeros capítulos. Pero aquí otra vez le está diciendo escriba, y yo les doy la orden a ustedes también que escriban. Escriban, porque cuando uno escribe aprende doble. Pero no solo eso, sino cuando uno escribe puede recordar, y puede recordar con exactitud lo que se dijo. Si yo quiero recordar lo que hoy se dijo, pero no escribí, posiblemente voy a tener muchas imprecisiones, porque después voy a decir, a mí me parece, si yo no estoy mal, esto fue lo que dijeron, ¿cierto? O quería contarle, pero ya olvidé. Pero cuando escribimos, sencillamente sacamos los apuntes, y ¿qué decimos? Mire, yo recuerdo que esto fue lo que se dijo, esto fue lo que yo escribí de esa oportunidad. Dios le dice a Juan a través del ángel, escribe. ¿Por qué es importante para Juan que escriba?
Porque eso que Juan va a escribir lo tiene que publicar y lo tiene que comunicar, y de hecho nos llegó a nosotros porque Juan escribió. Si Juan no hubiera escrito, 2000 años después no tendríamos este registro histórico y literal de lo que Dios le ordenó que escribiera. Pero también es importante que escriba porque esas cosas todavía no han acontecido. Y como no han acontecido, ¿cómo lo van a saber los creyentes del futuro? ¿Cómo lo van a saber las iglesias más adelante, siendo que no se dejó el registro? Entonces es importante que se deje por escrito para que las nuevas generaciones conozcan. Ya Dios nos dejó su palabra, pero es bueno que nosotros tomemos apuntes y dejemos registro, porque nuestros hijos van creciendo, luego tendremos nietos o hijos, y es importante que ellos conozcan lo que hoy nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángel me dijo, escribe. ¿Y ustedes qué creen que hizo Juan? ¿Escribió? Era una orden divina, ¿cierto? Era una orden angelical, una orden celestial, y ante las órdenes de Dios no podemos admitir reproche o interrogar, sino simplemente obedecer. Y el ángel me dijo, escribe, y Juan escribió. Ahora, ese evento, si bien es cierto, es un evento final en la historia de la iglesia, para el momento de Juan todavía no era final. Entonces debía dejarse escrito para que tuviera el registro y todos tuvieran esperanza. Juan escribió. ¿Qué fue lo que él escribió en esta oportunidad? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados. Recuerden que hemos dicho que bienaventurados en la Biblia es una palabra propia del Evangelio. No es una palabra del argot popular o de otra cultura, de otro idioma, sino que es una palabra que pertenece exclusivamente a la fe o al Evangelio, o a los cristianos, por decirlo de otra manera. Es una palabra exclusiva, no se le pudiera decir bienaventurado a cualquier persona. ¿Sí? Uno le pudiera decir a alguien que tengas un buen día, o que tengas una buena semana, o que seas feliz. Eso se lo pudiéramos desear a cualquier persona. Pero la bienaventuranza es una mención exclusiva del Evangelio. Es decir, solo los cristianos o solo los regenerados o los hijos de Dios se pueden beneficiar de este privilegio de la bienaventuranza que viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No se le ocurre decirle a un impío bienaventurado, porque ni él lo entiende ni es para él ese mensaje. Eso solo nos lo puede decir Dios a nosotros sus hijos, porque lo entendemos y lo podemos recibir bien. ¿Bienaventurados quiénes? ¿Qué dice el texto? Capítulo 19. Los que son llamados. Los que son llamados. Y nos vamos a detener en esta primera parte para saber quiénes son bienvenidos a la cena. Recuerden que ese es nuestro título, bienvenidos a la cena. Pero ¿quiénes son bienvenidos? No todos son bienvenidos. Solamente los que son llamados. Los que son llamados. Y es importante esto porque yo quiero hacer un énfasis importante. Hay algunos que piensan que la cena de las bodas del Cordero es un evento escatológico, místico, espiritual, y casi como que no hemos tenido advertencia sobre ese tema, pero no es cierto. La cena de las bodas del Cordero se nos anunció desde el comienzo de la historia de la redención, y hemos recibido el llamado y los indicios constantes de esta gran celebración. ¿Quiénes son los llamados? En la Biblia dice que Dios nos ha llamado a través de la predicación del Evangelio. ¿Desde cuándo esta cena está preparada, está planeada para los invitados? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía previsto que iba a establecer un plan histórico, que ese plan lo iba a revelar y que al final o el cierre o la consumación de esa historia de redención iba a ser con una gran cena. Eso no fue improvisado. Dios no dijo, bueno, pues a ver qué resulta, y al final dijo, oye, ¿por qué no hacemos una cena? Como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Posiblemente algunos en esta semana todavía no tenemos planes, pero durante la semana resultan planes y uno termina diciendo, oye, pensándolo bien, oye, sí, hagamos algo. Invitemos a algunos y comamos y invitémonos y participemos de una celebración. Pero esto no fue así, no fue algo casual. Esta es una invitación planeada, es una invitación magna, es una invitación eterna, es una invitación que desde antes de la fundación del mundo estaba determinada por Jesucristo nuestro Dios y que la dio a conocer públicamente al comienzo de la historia. La parábola dice que el invitado los invitados fueron traídos y algunos de ellos no quisieron venir.
En esta invitación dice la Biblia que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo y luego presentó su evangelio para que nosotros lo aceptemos, y aquellos que acepten el evangelio son los llamados a la cena de la boda del Cordero. Es decir, a esa celebración usted no se puede colar. Recuerden que hoy en día existe la cultura de colarse, ¿cierto? Es decir, que usted no lo invitaron, pero usted llega, ¿sí? Cuando hay comida llega mucha gente, a veces sin ser invitado, y uno con una sonrisa dice, ay, lo siento, pues yo pasé por acá y decidí entrar, ¿sí? O sencillamente alguien dice, no, camine que allá hay comida, vaya conmigo, usted entra conmigo. Y uno termina llevando gente que no era invitada, pero pues que uno los arrastró y los llevó y se coló, ¿cierto? Y pues en las invitaciones nuestras, pues posiblemente uno pasa una vergüenza, pero ahí se queda, ¿sí? Pero en la invitación que el Señor nos hace, nadie se puede colar. Es decir, nadie puede aparecer a última hora y decir, yo voy a ir a esta invitación o a esta celebración, pero a mí nadie me invitó. De hecho, si se dejó por escrito es porque la invitación es por escrita, ¿sí? Y hay que confirmar la asistencia, ¿sí? Es muy importante eso que estamos diciendo, porque normalmente a nosotros cuando nos invita a alguien, pues si esa persona es muy importante para nosotros, queremos ir y cumplir. Pero si no es tan importante, ¿qué hacemos? Pues nos excusamos. Acá vivimos en el mundo de las excusas y cualquier excusa es válida. Entonces uno pudiera sacar una excusa y decir, mire que tengo mucho trabajo, lo siento, no me preparé, me resultó otro compromiso, y termina uno no yendo a la invitación o a la celebración y excusándose fácilmente. Yo les pregunto, ¿será que en las bodas del Cordero alguien se puede excusar? ¿Será que alguien puede decir a última hora, mire, se me pasó por alto y no pude ir? ¿Se me cruzó con otro compromiso? ¿O será que alguien puede colarse? Primero, la invitación es exclusiva. El llamado es personal e intransferible, ¿sí? La invitación nos la hizo el Señor desde el comienzo de la historia. Estábamos llamados y elegidos desde antes de la fundación del mundo, y luego una vez Dios nos trajo a la tierra, nos presentó el evangelio y nosotros lo pudimos aceptar porque nos dio la fe para creer. Ya la invitación se hizo, ya fuimos llamados. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes no ha sido llamado? Todos los creyentes ya fuimos llamados, porque fuimos llamados a través de la fe y a través del evangelio, a través del Espíritu Santo. Y al haber sido llamados, ya nosotros tenemos el privilegio de asistir. Y al tener ese llamado y esa invitación personal e intransferible, no podemos faltar en esa celebración. No hay manera de faltar, ¿sí? En esa celebración el Señor no va a tener sillas vacías, ¿sí? Como que yo invité a muchos y varios no llegaron. O estamos esperando que lleguen, esperemos un poquito más a ver si llegan. No, en esa invitación todos tendremos que comparecer, y comparecer a la hora precisa, en el momento preciso, porque es una invitación que el Señor nos hizo a través de la fe y del evangelio. Esto es algo muy importante. Nadie que no haya sido llamado a la fiesta puede llegar, absolutamente nadie, ¿sí? Recuerden que en la parábola de la gran cena hubo un hombre que se atrevió a entrar sin estar preparado para esa celebración. ¿Recuerdan? Hubo uno que se atrevió osadamente, se atrevió a decir, pues yo no tengo el vestido, ¿sí? Pues yo creo que a mí no me van a recibir, pero pues intentemos entrar. Y entró y quiso ocupar un lugar, y dice la Biblia que el mayordomo o el encargado de la fiesta apenas entró a la sala, vio que no estaba vestido con el vestido adecuado, y recuerden qué sucedió, ¿cierto? Sufrió una vergüenza enorme, fue expulsado públicamente y se le emitió un juicio de lloro y crujir de dientes por haber tenido el atrevimiento de ingresar a esa invitación sin haber sido invitado. Hermanos queridos, por eso es tan importante haber sido llamados. El versículo dice, son bienaventurados los que son llamados, no dice bienaventurados los que lleguen a la cena. No dice bienaventurados los que aparezcan a la hora del convite o el banquete. Los únicos bienaventurados son los que son llamados, y el llamado es con anticipación, con antelación. Yo quiero leer Lucas 14, 15 al 24, ustedes me pueden acompañar. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor del siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este es como una especie de réplica de lo que va a acontecer en el día final. Una parábola de cómo será esa invitación a la cena y quiénes están invitados a participar. Noten lo que está diciendo acá la Biblia. A muchos se invitó, pero ¿qué pasó con los que se invitaban? Comenzaron a excusarse. Y eso es interesante porque hoy en día nosotros vivimos en ese mundo de excusas. Comenzaron a excusarse, no tuvieron ni la más mínima idea de respeto o de consideración por aquel que los había invitado, no fueron educados en decir, bueno, si me invitan yo voy, sencillamente se excusaron. Y con excusas bastante triviales, ¿cierto? Como acabo de casarme, acabo de comprar unos bueyes, ¿sí? Estoy ocupado, no tengo tiempo. Y eso pareciera como a las realidades que nosotros vivimos hoy. Hacemos una invitación y cuando le extendemos la invitación a alguien, la mayoría de personas no, se excusan, ¿sí? Posiblemente con razones válidas para nosotros, pero obviamente pues somos despreciados en cuanto a la invitación, ¿sí? Porque lo que aquí está mostrando estos que fueron invitados es un gran desprecio por la cena y un gran desprecio por el Señor que los invitó, ¿sí? No tuvieron vergüenza en decirle, no puedo ir, no quiero ir, ¿sí? Pero sucede hoy en día igual. Muchas personas son invitadas a la iglesia, muchas personas son invitadas a que conozcan el Evangelio, ¿y qué nos dicen? ¿Cómo nos responden? De pronto con muy buena educación, con buena etiqueta, pueden decir, lo siento, muchísimas gracias. Yo lo pienso y después decir, ¿sí? Yo te aviso, ¿sí? Gracias por la invitación, sí me encantaría ir, pero ¿saben? No puedo. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Excusas. Y la excusa en la Biblia es un desprecio hacia Dios. Todos los que fueron invitados, dice la Biblia al final acá en esta parábola, no eran dignos de esa gran celebración. Y por eso no hubo espacio para ellos. Queridos hermanos, la Biblia dice que el Señor ya nos invitó a la fiesta, ya fuimos llamados. Ustedes y yo ya aceptamos el llamado. No podemos dejar de participar de esta invitación y debemos prepararnos porque muy pronto tendremos que estar en la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué sucede con esto que estamos diciendo? Como ya usted es llamado, ¿cómo usted guarda el lugar que Dios le tiene preparado en el reino celestial? ¿Cuál es la manera de usted guardar ese lugar? Porque yo pudiera decir o presumir que ya fui llamado, que ya creí en Cristo, me desaparezco y pretendo aparecer en las bodas del Cordero. ¿Será que es así? ¿Cómo es la manera constante como usted asegura o testifica que usted ya fue llamado? Viviendo para Dios, teniendo una comunión con Él y congregándose. Si usted no se congrega, usted lo que está diciendo es que usted todavía no ha sido llamado para participar. Si usted no es un cristiano que mantiene fiel al Señor, usted da testimonio de que no ha sido llamado, porque los llamados escuchan el llamado constante del Señor y lo obedecen. Y vamos a leer otro texto en Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, este texto nos enfatiza también que el propósito de Dios con los llamados es santificarlos. ¿Y cómo nos va santificando? Día a día por la palabra, por su espíritu. Y de hecho, la iglesia o el lugar de reunión dominical es un excelente lugar para dar testimonio de que hemos sido llamados. ¿Alguno de ustedes llegó acá sin que lo hubieran llamado? ¿Alguno está colado acá? No, aquí están los llamados, los que atienden la voz del Señor, los que escuchan el llamado y los que dicen, Dios me llamó, yo soy de Él, yo tengo que comparecer. ¿Sí?
Yo no puedo ausentarme, no puedo sustraerme de una gran invitación que es un anticipo de lo que viene, ¿sí? Que es como unas arras, dice la Biblia, o como una cuota inicial de lo que nos espera. Aquí estamos en el ya, pero todavía no, pero pronto estará en la plenitud. Lo segundo que yo quiero decir acá, según el texto, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, pero luego dice, estas palabras son verdaderas. Es decir, es como una especie de tarjeta de invitación con un sello de garantía, ¿sí? Este versículo yo lo pudiera ver así. Esta es la tarjeta de invitación que se le manda a los que van a ser admitidos a la cena, pero esa tarjeta está firmada. ¿Quién firma esa tarjeta? Nuestro Señor. Y Él la firma diciendo, esto realmente es verdadero. Si a usted le dicen, lo invito, por ahí le mandaron la tarjeta, uno que dice, pues hasta que no me la entreguen no creo, ¿sí? ¿Dónde está la tarjeta? La quiero ver, porque es que con esa tarjeta es que ingreso, ¿sí? Ese es el registro de entrada. Y aquí lo que dice el Señor, estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo quiero que retomemos algo que posiblemente pasamos por alto cuando entendemos esto. Nosotros hemos entendido que el libro de Apocalipsis y toda la historia de la redención está enmarcada dentro de un hilo conductor que se llama el pacto eterno de redención. Es decir, que toda la escritura y por supuesto el libro de Apocalipsis no se sale de esta mención del pacto. Es decir, todo hace parte de un plan, de un programa, de un diseño preciso y estratégico de Dios para darnos a conocer su voluntad, que se conoce como el pacto. Dios determinó salvar a su pueblo. Recuerden que nosotros hemos dicho a lo largo de la vida cristiana y de la iglesia que Dios nos dejó la palabra como el contenido del pacto. ¿Recuerdan? Que sabemos que la palabra de Dios es el contenido pactual, es decir, es el mensaje, es el insumo, es la verdad del pacto. Pero también hemos dicho que el Señor nos ha dejado una institución pactual, que es la familia y la iglesia, que son las instituciones pactuales donde testificamos o ejemplificamos lo que nosotros creemos. Pero recuerden que también creemos que hay señales pactuales o símbolos pactuales, ¿recuerdan? Tenemos básicamente dos signos o señales o sellos que teológicamente los llamamos señales pactuales. Ustedes saben de qué estoy hablando. Sí, esas dos señales pactuales es el bautismo y la cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que esas señales pactuales no nacen en Mateo ni nacen en Hechos. Esas señales nacen en el comienzo de la historia, Dios las reveló a su pueblo y el pueblo las puso en práctica. En la antigüedad, la señal pactual correspondiente al bautismo contemporáneo es la circuncisión. Y la señal pactual correspondiente a la cena del Señor contemporánea es la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos señales, ¿quién las estableció? Dios. ¿Y a quién se las dio? Al pueblo suyo, al pueblo elegido, para que las practicaran como una señal constante y las repitieran y las recordaran a sus hijos. ¿Para qué fueron dadas esas dos señales? Para hacer como una especie de anticipo o de esperanza o de señalamiento al futuro de lo que venía o de lo que estaba por venir. Recuerden que la primer señal pactual que Dios dio, la dio en Génesis y se la dio a Abraham. ¿Sí? Recuerden Génesis 12, vete de tu tierra y te llevaré a una nación que no conoces y te bendeciré a ti en gran manera y a los que te bendijeren te bendeciré también. Y te daré una gran descendencia, ¿recuerda? Y luego en Génesis 17 y Génesis 19 y 21, el Señor le dice, esta será mi señal de pacto entre mí y ti. ¿Se acuerdan cuál fue? Todo varón recién nacido será circuncidado y todo varón de los que están en el pueblo tiene que ser circuncidado. Con una sentencia, ningún incircunciso estará en mi templo o ningún incircunciso heredará el reino de los cielos. Muchos han pensado que la circuncisión del Antiguo Testamento, o la circuncisión del pueblo de Dios, era una señal cultural, es decir, que era un distintivo de nación solamente, pero realmente no fue así como se estableció, porque cuando Abraham Dios lo llama no era nación, era él solo. Recuerde que estaba solo él y la esposa y ni siquiera tenía hijos, ¿recuerdan? Y Abraham le dice, Señor, ya estoy viejo y no tengo hijos, y el Señor le dijo, te voy a dar una señal. Y la señal es que tienes que circuncidar al hijo que te voy a dar porque ya tiene una promesa y a todos tus criados y todos los empleados van a ser circuncidados.
Y le dice, esta será una señal entre mí y ti por todas vuestras generaciones. Es decir, la circuncisión como señal del pacto no fue dada culturalmente, fue una señal de pacto, y una señal de pacto que indica ¿qué? Que aquellos que están circuncidados pertenecen al pueblo de Dios, que aquellos que están señalados o marcados pertenecen al pueblo de Dios. Recuerden que esta marca Dios intencionalmente quiso que fuera puesta en el cuerpo. No es una marca mental o espiritual, ¿sí? O no es una marca intangible, sino que es una marca o un sello o un rasguño, como dice la Biblia, que se aplica o se infringe en el cuerpo. Esto es importante. ¿Por qué Dios quiso que el cuerpo fuera marcado? Para que quedara como una marca, como una señal, para que esa marca nos sirva como un registro, como un testimonio. Cuando nosotros vamos a tramitar documentos, recuerden que una de las características que aparece en nuestros documentos es si tenemos alguna señal o alguna marca distintiva. Si tenemos alguna marca distintiva, por esa marca nos van a reconocer. ¿Cuál es la marca distintiva de los creyentes? La marca visible de los creyentes, la circuncisión, es decir, el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la marca distintiva visible. Hay una marca no visible. ¿Cuál es? La fe. La fe es la marca no visible que nosotros tenemos, pero tenemos una marca visible. No se distraigan, por favor. ¿Cómo se llama la marca visible? El bautismo o la circuncisión del Antiguo Testamento. Es decir, Cristo nos señaló en el momento de que nacimos, en el caso de los hijos que nacen en la iglesia o nuestros hijos que nacen en la fe, en el momento en que nuestros hijos nacen, la Biblia dice que ya están señalados. ¿Y qué deben hacer los padres apenas ese niño llega? Pues marcarlo, hay que ponerle la marca, la señal, la prueba de que ese niño pertenece a la comunidad del pacto, pertenece a la familia de la fe y que ellos tienen un señalamiento de parte de Dios como una señal visible o corporal o notable o pública de que ellos pertenecen a una comunidad distinta a cualquier otra comunidad. Por eso todos nuestros hijos han sido bautizados. Nuestros hijos han sido bautizados no por tradición, no simplemente por un rito, no por una doctrina de la iglesia. Nuestros hijos han sido bautizados porque Dios ordena. Todo hijo que nazca debe ser señalado, debe ser marcado. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. ¿Ustedes fueron llamados? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces deben ser marcados. ¿Ya fueron marcados? Claro que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí en este salón, todos ya fuimos marcados. Algunos adultos, otros niños, pero todos fuimos ya marcados públicamente, visiblemente, porque esa es la única razón para poder ingresar a la cena de las bodas del Cordero. Permíteme hacerlo de la siguiente manera. Se abre la puerta para el ingreso a la cena y ahí está el portero registrando el ingreso. ¿Cuál es la manera para él saber quiénes son los invitados? Aquellos que tengan la marca, que tengan el sello, que tengan el registro de que ellos realmente pertenecen. Por eso la marca era corporal, por eso la marca es visible, porque Dios lo estableció así. Tanto así que se podía verificar si alguien no tenía la marca o no. Recuerden que hubo varias oportunidades cuando Dios dice, ningún incircunciso entre, y los expulsó de la congregación. ¿Sí recuerdan? O cuando regresaron del exilio, Él dijo, los que no estén circuncidados y pertenezcan a mi pueblo, tienen necesariamente que circuncidarse. O si no, no hay acceso al templo o al auditorio o a los beneficios del pueblo. Y cuando el pueblo iba a cruzar el río Jordán, recuerdan, para tomar la tierra prometida, recuerdan que Dios le dijo a Josué, aliste cuchillos y prepárese porque mañana todo varón adulto que no había sido circuncidado tiene que ser circuncidado, porque si no, no entrarán a mi tierra o a mi país o a mi ceremonia. ¿Cómo les parece? Dios es celoso, ¿cierto? Pero también Dios es preciso. Si Dios no hubiera dejado una señal visible, pues ¿cómo nos identificamos los creyentes de que pertenecemos a la misma familia? ¿Sí? Nace un hijo y ¿cómo sabemos que lo señalamos como parte de la familia? O llega un nuevo visitante a la iglesia y ¿cómo sabemos que él es parte de los nuestros?
La única manera para saber es que él reciba o que testifique de que él ya recibió una señal visible. Y esa señal visible se llama el bautismo. El bautismo es una señal de limpieza, es una señal de pertenencia, pero es una marca, es una señal visible de que nosotros estamos recibidos o admitidos como miembros oficiales del pueblo del Señor o de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros recibamos la señal. Solo se recibe una vez, no se repite 2 o 3 veces. La señal visible se recibe una sola vez y esa señal perdura indeleblemente en nuestro cuerpo como testimonio evidente de que pertenecemos al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo un creyente testifica? Bautizándose y confesando sus pecados. Porque la señal pública es el arrepentimiento y la marca es el bautismo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Acto seguido, ¿cierto? Es una señal de fe, es una señal de obediencia, pero es una marca. No pensemos que podemos pasar por alto esa marca. Recuerden que antes de poder pasar a la cena, ¿qué se tiene que tener? La marca o el sello, ¿sí? Y recuerden que desde el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis y 7 estamos hablando de sellos. El libro de Apocalipsis es muy enfático en hablar de sellos. Y luego dice la Biblia que todos los creyentes ya han sido marcados o señalados. Y luego va a hablar de la marca de la bestia. ¿Recuerdan? Pero recuerden que la marca de la bestia es antagónica u opuesta al sello del cristiano. Ya ustedes y yo estamos sellados. ¡Qué bendición! Dios nos selló con su palabra, con su Santo Espíritu, pero también nos dio un sello visible. Sería muy fácil uno confundirse con alguien que diga: yo soy cristiano, ¿sí? ¿Cuál es la señal? Arrepentimiento y obediencia. Si él se ha arrepentido y es obediente, él es marcado, está marcado. Y si está marcado, está admitido a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí me hago entender? No cualquiera puede llamarse cristiano. Y no pudiéramos abrirle la puerta en nuestra iglesia o en cualquier iglesia a cualquier persona. En las iglesias se debe abrir la puerta a los que quieren escuchar el Evangelio y son miembros solamente los creyentes que se han arrepentido de sus pecados y que públicamente han confesado de que están en Jesucristo y que obedecen los mandatos del Señor. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y luego en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la invitación a la cena de las bodas del Cordero, hasta lo que hemos visto, tiene 2 requisitos previos. Primero, haber sido llamado, es decir, haber sido incluido en la lista de invitados por el Señor Jesucristo. Y segundo requisito previo, haberse arrepentido y estar en obediencia pública en la iglesia. Es decir, todos los mandatos que el Señor nos ordena de obediencia pública, y uno de los principales o de los iniciales es el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo para nosotros es un sacramento, es una señal de pacto, es una señal y símbolo del pacto de la redención. No es una tradición, no es un rito de iniciación, no es un medio para ganar adeptos, es un símbolo de fe, pero es un símbolo visible importantísimo. Hay personas que dicen: ¿qué pasa si yo creo en Cristo pero no me hago bautizar? Pues está en desobediencia. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago todo lo demás, pero es que yo pensaría que no? Es que la fe y la obediencia la tengo en mi corazón. Esa obediencia que usted tiene en su corazón la tiene que traducir en hechos. Y un hecho público es el bautismo. Y otro hecho público es congregarnos, porque son testimonios públicos de que hemos nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos a la cena.
Pero ¿quiénes son bienvenidos? Los que estén en la lista. Los que el Señor llamó, incluyó en la lista desde antes de la fundación del mundo y los atrajo a través del Evangelio. Pero ¿quiénes más son invitados? Los que han sido confirmados con el bautismo. El bautismo es una señal pública de fe que no se puede pasar por alto entre los creyentes. Debemos haber sido bautizados una vez en nuestra vida, no muchas veces, solo una vez, porque eso es lo que corresponde, porque es una señal de pertenencia. Pero lo tercero que va a decir aquí el texto es que todos esos invitados son bienaventurados, bienaventurados, es decir, plenamente felices o dichosos, o una dicha enorme que no puede cambiarse. Pero si ustedes recuerdan, uno de los lugares en la Biblia donde aparecen las bienaventuranzas es en el Evangelio de Mateo. Pueden ir ahí a Mateo capítulo 5. ¿Sí? En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús, en lo que se conoce tradicionalmente como el Sermón de la Montaña, introdujo este sermón o introdujo esta predicación pública o este día de conferencias público, dándonos unas bienaventuranzas, que son unas verdades de fe o una síntesis de la fe, pero basadas en realidades comunes que vivimos los creyentes. Escuchen, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra que más se repite aquí es bienaventurados. Pero noten que lo segundo que más se repite acá en este pasaje de Mateo son circunstancias. Es decir, bienaventurados en medio de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? La persecución. ¿Cuál otra circunstancia? El hambre. ¿Cuál otra? La injusticia. ¿Cuál otra? La maldad. ¿Cuál otra? La angustia, la soledad, la sed, el hambre, el abandono. ¿Sí me hago entender? Es decir, no existe en la Biblia la bienaventuranza en condiciones normales. En la Biblia existe la bienaventuranza solo en medio de circunstancias. ¿Sí me hago entender? Es decir, en cualquier circunstancia adversa que el creyente enfrente, tiene como garantía o tiene como promesa la felicidad eterna. Eso es supremamente importante. Es decir, aquí no está hablando de que son bienaventurados los que lleguen simplemente por llegar. Lo que está diciendo es que son bienaventurados todos los que lleguen, pero para poder llegar, ¿qué les costó? ¿Qué afrontaron para llegar? ¿Cómo estuvo el camino de venida? ¿Cómo fue la ruta para llegar allá a las bodas del Cordero? ¿Fue por un camino impecable, por una avenida perfecta, recta y sin ningún tipo de obstáculos? Casi que pudiéramos decir que este es un camino de obstáculos, ¿sí? Casi que pudiéramos decir que es un camino o una carrera de obstáculos. Es una competencia de obstáculos. Para poder llegar a las bodas del Cordero y poder disfrutar de la bienaventuranza, del ingreso a esta oportunidad o a esta invitación, tuvimos que afrontar todas las vicisitudes que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y la Biblia las registra. Dios es honesto, Jesús es honesto al decirnos que hay padecimiento, hay persecución, hay vituperio, hay muerte, hay angustia, hay soledad, hay humillación, hay hambre, hay sed. ¿Algo más quisieran? Ahora yo les pregunto, querida iglesia, honestamente hablando, ¿ustedes ya no están comenzando a pasar parte de esas vicisitudes? ¿No han pasado algunitas de ellas? Posiblemente sí, vendrán otras. Pero es necesario que ellas vengan, porque solo a través de esas circunstancias es que nosotros podemos comprender que fuimos llamados a la bienaventuranza.
como decimos popularmente, si fuera un sendero de rosas, pues cualquiera llegaría. Si este camino de la fe cristiana y la vida cristiana fuera un camino expedito, fuera una autopista, pues eso estarían llenos nuestros auditorios. Pero ¿por qué nuestros auditorios mantienen bastante vacíos? Porque el camino es difícil, la puerta es angosta y el camino estrecho que conduce a la vida. ¿Lo han leído en Mateo? El camino es estrecho y la puerta angosta. Es decir, difícil entrar y difícil caminar. Lo que está diciendo aquí el texto, enfatizando, es que los que llegan a la boda del Cordero son los que perseveren. ¿Y cuándo uno sabe si es perseverante o no? Cuando hay adversidades, ¿cierto? Cuando vienen obstáculos. Usted no va a probar su perseverancia si todo está bien. Pero cuando todo se comienza a poner difícil y hay obstáculos difíciles y hay muchos impedimentos, es donde usted puede decir: este año Dios me ayudó a perseverar. Este fue un año de mucha perseverancia. Este fue un año de mucha resistencia. Fue un año difícil, pero gloria a Dios, el Señor me sostuvo. Pero si todo funciona bien, pues usted no sabe si fue perseverante o no. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Cómo se sabe quién persevera? Cuando hay persecución, cuando hay hostilidad, cuando hay enemistades, cuando hay padecimientos. Y casi que esta es la carta de ruta que Dios nos establece, ¿sí? ¿Cuál es la ruta del creyente? ¿Por dónde va pasando el sendero del creyente? ¿Por qué lugares va pasando? Uno quisiera que pase por paraísos, por palacios y por lugares pues envidiables o codiciables. Pero ¿por dónde es que camina el creyente? ¿Por qué no se atreven? Sufrimientos, angustias, muertes, decepciones, traiciones, padecimientos. Esa es la constante. No sé si se han leído alguna vez El Progreso del Peregrino, que es uno de los libros más vendidos en el mundo, ¿sí? Y es uno de los bestsellers del mundo, escrito por un reformado en el siglo XVI, que estaba en la cárcel, y lo escribió ese libro hablando pues gráficamente o metafóricamente de la vida de un creyente, y cómo el creyente tiene que afrontar todas esas realidades de dolor, de angustia, de muerte, donde muchas veces él quisiera devolverse, pero no tiene opción ya el Señor lo llamó. ¿Qué tiene que hacer? Permanecer, seguir, para adelante es para allá, aunque uno quiera devolverse, pero hay múltiples motivos para uno devolverse. Pero en medio de toda esa situación, ¿qué nos sostiene a los creyentes para no devolvernos? Nuestro Dios que nos llamó, una marca que ya tenemos, que nos identifica no con el mundo sino con Cristo, pero también una esperanza, una promesa de bienaventuranza. ¿Cuándo vamos a disfrutar la plenitud de esa bienaventuranza? En las bodas del Cordero. Aquí no. Aquí muchas veces estamos en el valle de lágrimas. Muchas veces estamos en el lodo cenagoso. Muchas veces estamos en el valle de sombra de muerte. ¿Pero qué nos sostiene? Que nos aguarda una promesa eterna. Y como dice aquí el texto, estas palabras son verdaderas. O como dijera por ahí una empresa colombiana, póngale la firma. Porque así es. Si Dios lo dijo, así es. Hermanos queridos, no pensemos que la bienaventuranza es una cosa romántica, ¿sí? Como cuando uno dice: no, fueron felices y comieron perdices. No, la bienaventuranza es la esperanza que tenemos, porque aquí lo único que tenemos es aflicción, dolor, detracciones, desengaños, y es lamentable, pero es real. A veces los mayores desengaños que tenemos los creyentes y las decepciones mayores las vivimos en la iglesia. ¿Sí les ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? A veces las mayores decepciones las vivimos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que no confiemos en nadie, que no pongamos la mira en la congregación o en los hermanos, sino solamente en nuestro Dios, que no sea motivo para desistir la traición o el engaño o el mal comportamiento de un hermano, sino que siempre nos afirmemos en el Señor. El texto lo que está poniendo aquí en relevancia es que los bienaventurados son los que pasan persecución o todos los que afrontan adversidades, es decir, todos los que tienen aflicciones. Yo quisiera que usted meditara cómo ha sido este año que está terminando. Si usted hace una evaluación, ahora no haga la evaluación por su chequera, ¿sí?
haga la evaluación más amplia. ¿Sí? ¿Cómo ha sido este año mío como persona, como familia, como creyente? Si usted lo hace por la chequera, pues de pronto el resultado es bueno o posiblemente malo, pero no evalúe por su chequera, ¿sí? Porque ese no es el medio, el estándar de rigor. Evalúelo a la luz de la palabra. ¿Cómo ha sido este año? ¿Ha sido un año firme usted en la fe? ¿Ha sido un año de crecimiento? ¿Ha sido un año de perseverancia? ¿Ha sido un año donde usted ha tenido dificultades pero el Señor lo ha sostenido? ¿O ha sido más bien un año de usted estar frustrado, rebelde, inconforme, con muchos reclamos? ¿Cómo ha sido? Porque es que a la luz de la palabra es que nos podemos evaluar objetivamente, ¿sí? Si usted llega a la conclusión con el Señor que este año ha sido un año bien difícil, pero el Señor lo ha sostenido y le ha dado gozo y gratitud y lo ha llevado de la mano, usted puede decir, entonces yo voy a estar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Yo voy a estar, porque el Señor me ha sostenido en medio de todas las adversidades. Y ha habido muchos momentos difíciles, pero el Señor me ha sostenido. Y he pasado por persecución y por hostilidades y por desprecios, pero el Señor me llena de ánimo y de fortaleza para seguir adelante. Esa es la tercera característica para poder llegar a la cena. Recuerden que nadie se puede colar en esta invitación. Solo los que Dios invitó por el Evangelio y los tiene en el libro de la vida. Solo aquellos que tienen la marca en el cuerpo, la señal de que usted pertenece al pueblo visible. Y solo aquellos que han perseverado. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí mismo en el mismo capítulo dice, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esa es una de las tareas posiblemente más difíciles para nosotros los cristianos. Es fácil profesar la fe. Es fácil comprometerse y decir, yo voy a ser creyente fiel de la iglesia. Pero ¿saben qué es difícil? Mantenerse. Es tan difícil mantenernos a un mismo ritmo, en una constancia por días, por meses y por años. Y hemos visto, hermanos queridos de la iglesia, que no se han podido mantener en esa constancia, o que no se han podido mantener en esa perseverancia de estar en el Señor, de mantenerse firmes y de poder seguir adelante, no importa lo que pase. La mayoría decimos, yo sí sigo al Señor, pero, ¿sí? Como dijeron los que tenían la yunta de bueyes o el que acaba de casarse, yo sí te seguiré, pero. Un distintivo del creyente verdadero es la perseverancia. Escriban eso, por favor. Un distintivo del creyente es la perseverancia. Si usted ha perseverado en estos años, usted puede darle gracias a Dios que lo ha sostenido. Y usted puede decir, Señor, yo voy a participar de esa cena, con seguridad. No porque yo me lo crea, no porque yo esté presumiendo, sino porque Dios me ha sostenido y ya llevo 2 años, 5 años, 20 años, 30 años y el Señor me ha sostenido. ¿Motivos para desistir? Por montones. ¿Malos testimonios como para nosotros volvernos atrás? Por montones. ¿Personas que nos han humillado o que nos han causado mucho daño? Claro que sí, eso está a todo lado. Pero ¿quién nos sostiene? Nuestro Dios. Y si usted está aquí y usted puede mirar un poco atrás y decir, mire, el Señor me llamó en tal fecha y me ha sostenido estos años, usted puede decir, gracias a Dios, yo soy bienaventurado. No me lo dice el pastor, no me lo digo a mí mismo, me lo dice la palabra por 3 razones. Porque Él me llamó a la fe, porque Él me señaló y me marcó como miembro de la iglesia y porque Él me ha ayudado a perseverar. En medio de todas las dificultades que ha pasado la iglesia y que uno pasa, todas las luchas de fe, todos los desánimos, los desiertos, el Señor nos ha sostenido. Y esto es maravilloso. Pareciera ser que la palabra bienaventurados en la iglesia, en la Biblia, fuera casi como una mención romántica, ¿sí? Como una mención cariñosa, y no lo es. Es una mención más bien para distinguir a aquellos que pasan por el horno de prueba, o por el valle de prueba, o por la guerra. Cuando la Biblia habla acá de bienaventurados, ¿cuál es el mensaje que está mandando a la comunidad de Juan en ese primer siglo? ¿Recuerdan que estaban en una época de sufrimiento? Había muchos mártires, había muchos desaparecidos a causa de la fe, que el sistema o el imperio los había desaparecido. Posiblemente los encontrarían después en fosas comunes, como en nuestro país. Había muchas personas que los estaban echando de sus empleos y diciéndole, si usted sigue creyendo en Cristo, se queda sin trabajo. Eso sucedió en el primer siglo, muy fuerte.
los perseguían. A los creyentes que les daban trabajo en las empresas les decían, si no van a la fiesta el fin de semana, los echamos del trabajo. ¿Y saben cuáles eran las fiestas? Eran idolatría y orgías. Y muchos creyentes decían, no, yo no puedo participar. ¿Y saben qué hacían? O los echaban de los trabajos o les quitaban la cabeza. Pero Juan, en este mensaje dice, bienaventurados. ¿Bienaventurados quiénes? ¿Los que van en coche? No, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que pasan necesidades, bienaventurados los que pasan persecución, bienaventurados los que tienen que ponerse en firmes para no sucumbir en medio de la prueba, bienaventurados los que tienen que tener mente y frente de acero para soportar y de diamante para soportar las adversidades. Y yo estoy plenamente seguro, queridos hermanos, que si ustedes están aquí y el Señor los ha sostenido, no ha sido fácil para ustedes la fe. Porque si hubiera sido fácil, ustedes estuvieran en otro lugar. Yo estoy plenamente seguro que si Dios los ha sostenido un año más, es porque ha sido un año muy difícil para la fe de ustedes. Muy difícil para la perseverancia, muy difícil para la santidad, para la integridad. Pero ¿quién se ha encargado de hacer la obra? Nuestro Dios. Y por eso el mensaje es bienaventurados. Es decir, dichosos ustedes que el Señor los sostiene. Dichosos ustedes que tienen a alguien que les da valor, porque a mí ya no tengo el valor para seguir. Pero dichosos ustedes que tienen a alguien que los alimenta cuando no hay alimento. Dichosos que ustedes tienen quien los nutra cuando uno está tan débil y tan frágil. Dichosos ustedes que tienen la fe verdadera para mantenerse en pie. Porque son muchos los que comienzan este camino, pero son muchos los que desertan o los que miran atrás. Son multitudes las que dicen, yo te seguiré. Pero a la primera curva, al primer esfuerzo donde hay que poner doble tracción, inmediatamente se desaniman. Ustedes son de los que perseveran. Y por ustedes y yo ser de los que perseveramos, recibimos la bienaventuranza. Bienaventurados los que llegan a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿cómo el Señor nos alimenta? Nos alimenta por su palabra, nos alimenta por su espíritu, nos recuerda que Él nos marcó, pero ¿saben qué otra señal nos dio el Señor para alimentarnos constantemente, que es como un anticipo de esa cena final? La cena del Señor, o la Pascua, ¿cierto? O la comunión. Hermanos, la iglesia cristiana pone muy en alto estos símbolos, porque no son símbolos casuales. Yo veo que hay hermanos que a veces dejan de venir a la cena del Señor y prefieren venir al almuerzo congregacional. Hay que venir a los dos. Pero si tuviéramos que elegir entre esas dos celebraciones, ¿cuál es más importante? La cena del Señor. Si yo no tengo que elegir porque yo vengo todos los domingos. Pero si yo tuviera que elegir por alguna circunstancia entre el último domingo y el primer domingo de mes, ¿cuál debe prevalecer? El primer domingo. Porque es la cena del Señor, es la señal distintiva de aquellos que se sentarán en la mesa con Cristo en las bodas del Cordero. Los que se sienten en la mesa acá están dando testimonio de que están invitados a sentarse con Cristo en la mesa final, o en la Pascua final, o en la celebración final. Pero no podemos despreciar esta invitación. Ahora, ¿cómo vamos a esa invitación final? ¿Cómo llegaremos? Dice la Biblia que sin mancha y sin arruga, con vestidos resplandecientes, lino fino y impecables. Hay iglesias, especialmente de corte presbiteriano, que han puesto como condición para los miembros de la iglesia que el día de la cena del Señor deben venir con la mejor ropa que tengan. Y a mí eso me gusta. A mí eso me parece extraordinario, que vengan con el mejor traje. ¿Por qué? Porque es que vamos a participar de una ceremonia, y una ceremonia especial de la fe nuestra, que indica la comunión que tenemos con Cristo. No es simplemente pan y vino. Pan y vino es lo que participamos y son los símbolos sagrados que Dios nos dejó para celebrar. Pero ¿cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Qué nos comunica esa celebración? ¿Qué nos comunica la cena del Señor? Comunión, participación, integración, parte activa de una familia, de un cuerpo, de un pueblo que disfrutará por siempre en las bodas del Cordero. Pero a veces tenemos tanto desprecio por la cena del Señor. O no venimos y nos parece fácil no venir, o venimos de cualquier manera, o yo veo a veces dispersos por allá en el momento de la celebración, cuando debiéramos estar atentos y concentrados, porque es que justamente eso es la réplica de lo que vamos a vivir en el reino celestial.
¿Cómo les parece? Y dice la Biblia que aquí sirven hombres mortales, pero ¿quién nos va a servir allá? Jesucristo mismo será el que tendrá la cabecera en la mesa y el que nos va a atender en ese banquete eterno. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo les pregunto, si usted no se congrega, ¿será que, o una persona que no se congregue, ¿será que va a ser admitida a la cena de las bodas del Cordero? No, porque esa es una señal de que él fue llamado. Una persona que no tenga la marca en el cuerpo, la marca visible del bautismo, ¿será que va a ser admitida a la cena de las bodas del Cordero? No, porque él no ha cumplido con los mandatos que el Señor estableció de obediencia y de cumplimiento. Una persona que no participe de la cena acá y que no disfrute la cena que el Señor nos da cada mes en la iglesia, ¿será que puede ser admitida a la cena de las bodas del Cordero? Tampoco. ¿Por qué? Porque estos son los preámbulos o los anticipos o las señales que confortan nuestra fe y que nutren nuestra esperanza para que nosotros un día, muy pronto, seamos admitidos en esa cena gloriosa de las bodas del Cordero. Y el texto termina diciendo, estas palabras son verdaderas. Es decir, así es. O como dice en el texto anterior que estudiamos en los domingos pasados, amén. Así es, así se cumplirá. Estas palabras son fieles y verdaderas. Queridos hermanos, este versículo, además de ser una esperanza gloriosa enorme, es también un llamado de atención grande para nosotros. Un llamado para que nos congreguemos. Un llamado para que nos bauticemos los que no estemos bautizados. O nuestros hijos que no han sido señalados, los señalemos porque Dios nos ordena. Y no solamente nos ordena ordenarlo, sino confiar en esa señal que Dios nos estableció. Pero también es un llamado especial a apreciar la cena del Señor. Cuando usted lo invitan a la cena y no viene, ¿usted qué está haciendo? No solamente falta, sino que está despreciando una invitación que no la hace la iglesia, que no la hacen los ancianos, es una invitación que no la hace el Señor. Dios es el que nos invita. Aquí ustedes vinieron y yo porque Dios nos invitó. Aquí nadie vino porque lo invitó el anciano, lo invitó un diácono, lo invitó el pastor. ¿Por qué estamos acá? Porque Dios nos invita. Dios nos invitó, qué alegría. Pero si participamos de la cena, también ¿quién preparó la cena? Dios la prepara para nosotros. Dice, cada vez que lo hagáis, háganlo en memoria de mí, no dice en memoria del pastor, o por la doctrina de la iglesia, o porque los ancianos los inviten. Cada vez que celebramos la cena es en memoria del Señor. ¿Y si yo falto? ¿Y si yo desprecio? ¿Qué pasaría si en estas semanas que hay invitaciones familiares, despreciamos esa invitación familiar? ¿Cómo nos vería la familia? ¿O cómo estaría después el problema para solucionarlo si despreciamos una invitación tan importante como estar en familia en estos días? No se vería nada bien. Posiblemente no nos vuelven a invitar y duramos enemistados por semanas. Porque uno dice, ¿cómo se le ocurre si era tan especial que usted viniera? Pero con tanta facilidad despreciamos las invitaciones del Señor y aún así queremos estar en las bodas del Cordero. El indicador o la medida para nosotros saber que pertenecemos a las bodas del Cordero o que participaremos es cumplir con los mandatos que el Señor nos estableció. Estas palabras son verdaderas. Póngale la firma, así es. Bienvenidos a la cena. ¿Quiénes? Los que han sido llamados, los que han sido marcados y los que han perseverado, no importa las situaciones. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, te damos gracias porque hoy nos abres nuevamente la palabra y nos recuerdas que tenemos una invitación que tú estás planeando desde antes de la fundación del mundo. No es una cena improvisada, no es una cena casual, no es una cena más. Son las bodas del Cordero, es la mesa eterna, la mesa celestial, la mesa gloriosa que tú servirás con los mejores manjares y con los deleites más exquisitos que nunca en la vida hemos saboreado ni siquiera imaginamos. Tú mismo presidirás las bodas, no faltará un detalle, todo será impecable, todo será glorioso, todo será placentero y todos los que lleguen allá serán felices, con la felicidad plena y completa que nos da el Evangelio. Pero tu palabra nos indica que para poder llegar a esa cena es necesario que tú nos hayas invitado. Es decir, que nos hayas dado la fe para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también es indispensable
haberte obedecido con los mandatos que tú nos has ordenado. Y sabemos que no lo podemos hacer por nuestra fuerza, pero tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Comprender que somos miembros, piedras vivas del cuerpo y actuar como tal. Pero también para participar de esta gran mesa, de este gran banquete, es necesario perseverar hasta el final. Los que se queden a mitad del camino, los que se queden en la primera curva, los que se queden ante el primer obstáculo, no eran dignos de la mesa. Pero aquellos que tú sostengas hasta el final, ellos serán salvos y estarán en la mesa. Te damos gracias porque nos has permitido permanecer una semana más. Y te rogamos que nos des la fuerza para perseverar más y seguir, no solamente un mes más, un año más, años más, sino hasta que tú nos llames a tu presencia. Porque si morimos perseverando en tu palabra, tú nos dirás, bienvenido al reino eterno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias porque nos has dado ancianos que han perseverado en esta iglesia, con sus familias. Gracias porque nos has dado diáconos que han perseverado con sus familias. Y gracias porque nos has dado familias en la iglesia que han perseverado pese a todas las dificultades. Te damos gracias porque la perseverancia también es tuya. Tú la obras en nosotros y aún en medio de nuestra resistencia tú nos sostienes y nos llevas a mantenernos fieles y firmes a ti, como soldados, como hombres valientes, firmes, con una frente fuerte y resistente, sabiendo que eres tú el que nos sostienes y que nos sostienes para llevarnos a la meta final, al podium final, estar encima del mar de vidrio, en el trono celestial, celebrando eternamente contigo las glorias no nuestras, sino las glorias tuyas por la eternidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.